si vinculamos los conceptos, ¿no? Ciencia por un lado, fe por otro lado, de buenas a primeras pareciera que fueran conceptos que podrían contradecirse. Y permíteme argumentar o justificar este argumento. Basándonos en que la ciencia, enfocamos en que la ciencia se basa en un método científico que tú y yo conocemos, el cual tiene como uno de sus principios la observación, ¿no? El método científico comienza con la observación. ¿Cómo pueden conciliar ciencia y fe, siendo que esta última, según la Biblia, según el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve? Entonces, si la fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no puedes ver, ¿cómo puede conciliar fe con ciencia, sino que la ciencia tiene que verlo, ¿no? Para poder justificar, para poder argumentar? Lo voy a poner claro. La fe no es incompatible con la ciencia. La fe es incompatible con el cientificismo. Y el cientificismo no es ciencia. El cientificismo es una concepción filosófica que en su, digamos, formulación más primaria o más extrema, aunque es lo que el nombre en sí mismo implica, diría que la única forma de conocimiento válido es la del método científico. Ahora bien, la proposición de que la única forma de conocimiento válido es la ciencia no se puede probar científicamente. Tú no puedes en un experimento laboratorio o con una observación astronómica vía telescopio o una observación a nivel micro, vía microscopio o por medio de un experimento cuántico o lo que sea, no puedes validar o refutar la proposición de que solo el conocimiento científico es válido. Esa proposición es filosófica. Entonces, ¿por qué hago esta introducción de orden lógico-filosófico? Porque miren, tenemos la ciencia que, claro, se ocupa de lo que es actual o potencialmente observable, del mundo empírico. Y la fe, claro, según se define en la carta a los Hebreos, es la certeza de lo que no se ve, o la esperanza respecto de lo que no se ve. Entonces, a una vista superficial parecería contradictorio. La ciencia se ocupa de lo que se ve y la fe se ocupa de lo que no se ve. Pero yo no veo por qué sea contradictorio. Por ejemplo, en el fútbol, tú juegas pateando la pelota, eso, con los pies. Y en el básquet la llevas con las manos. Y eso no implica que el fútbol y el básquet no puedan existir. O que una misma persona no pueda practicar el fútbol y el básquet. Porque acá lo que tenemos es una diferencia de contextos, una diferencia de rangos. Cuando estás en el campo de fútbol, no vas a meter la mano. Y cuando estás en el campo de básquet, no vas a patear el balón con el pie. Entonces, siguiendo esta analogía, la ciencia se ocupa de aquello que es actual o potencialmente observable, el mundo empírico. La fe se ocuparía de una instancia trascendente a esto, pero el hecho de decir que hay verdades sobre el mundo observable o empírico implica negar la posibilidad siquiera de que haya un mundo transempírico, de que haya algo más allá de lo que potencialmente podemos ver y tocar. No. Si nosotros asumimos que el conocimiento científico es la única forma de conocimiento, entonces, como la ciencia se ocupa solo de lo observable, lo único que podría ser conocido sería lo observable. Entonces no habría lugar para la fe, bajo la premisa cientificista. Pero la ciencia no tiene por qué presuponer que el método científico es la única forma de conocimiento. Entonces, si a mí me preguntan sobre la estructura química del agua, yo respondo con la ciencia, H2O. Si me preguntan sobre el sentido de la vida, esa cuestión ya no se responde con un asunto de física, química o biología, ya es una cuestión filosófica. Si alguien pregunta, como decía el joven rico a Jesús, ¿qué he de hacer para salvarme? Pues ahí lo que tenemos es una pregunta de orden teológico. Entonces, lo que digo es que hay distintos aspectos del conocimiento, distintos campos del conocimiento, y el que exista uno no niega la existencia del otro, así como la existencia de un campo de básquet no niega la existencia de un campo de fútbol. Entonces,
El rango de la ciencia es ocuparse de aquello que es observable y el de la fe de aquello que no es observable. Pero el propio apóstol Pablo, que sería el autor de la carta a los hebreos, al menos así es como lo ha mantenido tradicionalmente la fe de la iglesia, escribió también la carta a los romanos. Y en Romanos 1, versículo del 19 en adelante, dice que incluso los paganos pueden saber que Dios existe si es que reflexionan sobre las cosas visibles que él ha hecho. Y a partir de estas pueden reconocer la sabiduría y poder de Dios que las ha hecho. Entonces, quiero que se noten lo siguiente. La ciencia no se encarga de probar ni de refutar la existencia de Dios. No es asunto de la ciencia. La ciencia se encarga de estudiar el mundo. Pero el estudio del mundo implica analizar las cosas visibles, lo que dice el propio apóstol Pablo en Romanos. Pero luego dice que si se reflexiona sobre las cosas visibles, se puede llegar a conocer la sabiduría y poder, en consecuencia existencia, de el Dios invisible. Entonces, mi metodología para cerrar es la siguiente. Por medio de la ciencia, entiendo cosas del mundo visible. Una vez tengo los datos de la ciencia, una de las cosas que yo puedo hacer es reflexionar filosóficamente sobre esos datos y decirme, ya, pero estos datos, ¿qué implican? Y cuando pregunto qué implican, ya me pregunto a un nivel más allá de simplemente los resultados científicos. Teniendo los resultados científicos, reflexiono filosóficamente sobre los mismos y a partir de ahí puedo llegar a la conclusión, por ejemplo, de que Dios existe. Por ejemplo, la ciencia nos ha provisto múltiple evidencia de que el universo no es eterno, de que el universo, el conjunto de materia, espacio, tiempo, energía, han tenido un inicio absoluto. Tenemos múltiple evidencia científica de eso. Entonces yo parto de esa evidencia científica y puedo preguntarme, filosóficamente, como de la nada nada sale, entonces toda la realidad material tiene que haber surgido de algo. Pero este algo no puede ser material, porque si fuera material no puede ser porque estamos hablando del surgimiento de toda la realidad material. Entonces este algo del cual ha surgido toda la realidad material debe ser inmaterial. Y filosóficamente entonces llego a la noción de Dios, o sea, un ser inmaterial, aespacial, atemporal, con capacidad causal como para crear el conjunto del universo. Parto del dato de científico observable, de la evidencia sobre el inicio del universo, pero filosóficamente se infiere algo más allá de la ciencia. En resumen, los propios datos del conocimiento científico, si se reflexionan bien a nivel filosófico, nos pueden llevar a comprender que detrás de las estructuras observables que vemos hay una instancia trascendente no observable que no vemos. Me quedo con podríamos resumir todo este argumento bajo la siguiente premisa. La ciencia nos explica lo visible y la fe lo invisible. La fe versa sobre lo invisible. Normalmente yo suelo decir que tienes por un lado la ciencia que versa sobre lo visible, en otro lado la fe que, como dice Hebreos, versa sobre lo invisible, y un puente clave entre ciencia y teología, entre lo visible y la fe, es la filosofía. Entonces, siempre cuando vean mi trabajo apologético van a ver que por ahí hago el puente. Entonces, sí, son campos diversos, pero hay una conexión racional a través de la filosofía. Perfecto, Dante. No sé si has logrado ver alguna de estas, de la trilogía, de esa película, Dios no está muerto. Ya, sí, sí. A verla. Me gustó las mucho dos primeras. Sí, me gustó mucho la primera porque creo que el centro de la historia justamente es eso, ¿no? La apología, ¿no? Cómo poder contrarrestar esta idea, justamente es un profesor de filosofía, el adversario, por decirlo así entre comillas. A través de la ciencia, poder defender, que viene la palabra apología, defender la existencia de Dios. ¿Te gustó la película? ¿Fue algo que te identificas, por ejemplo, tú que te dedicas a esta labor? Pues en términos, digamos, de pasar un buen rato, me gustó la película, sí.
Ajá. A nivel argumentativo, claro, o sea, si nos ponemos un poquito exigentes, hay algunas cosas que creo que pudieron haberse presentado mejor, pero también entiendo que es una película de difusión, o sea, no espero que sea un estilo tratado académico, aunque entre las películas 1 y 2, a un nivel argumentativo, me gusta mucho más la 2. La 2 de Ajá. Dios no está muerto, creo que está mucho mejor hecha en términos de la hilación racional y la conexión de ideas. Pero en todo caso, el núcleo de la idea de que un joven universitario o una profesora pueden ser valientes con su fe y defenderla, aun cuando se les oponga el mundo entero, es para mí ya una lección suficiente como para justificar el mensaje. Y por ahí va mi segunda o mi tercera pregunta, ¿no? En las universidades, en el mundo científico, se nos presenta el origen del universo y la razón en parte de por qué el ser humano está en la Tierra a través de pues, las diferentes teorías, ¿no? Una de ellas es la teoría de la evolución, que puede ser mal o bien interpretada, incluso por la misma comunidad científica. Si yo me voy a la Biblia, un libro escrito hace miles de años atrás, el primer argumento, no sé si te has topado con esta idea, el primer argumento que tienen parte de la comunidad científica es que pues en la Biblia no se puede encontrar ninguna evidencia de la evolución, no se puede encontrar ninguna evidencia que sea soportada por justamente lo que la ciencia ha ido demostrando, ¿no? Los descubrimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos encontrar en la Biblia, Dante, alguna relación entre, pues, los hechos científicos o los descubrimientos científicos y lo que la teoría de la creacionista dice. Ok, lo primero que decir es que múltiples veces los cuestionamientos que científicos dirigen hacia la fe se basan en una ignorancia sobre la fe. Okay. Para discutir bien estas cuestiones no basta con que uno sepa mucho ciencia. Uno puede ser el mayor experto científico del mundo e incluso tener conocimiento pleno de absolutamente todas las ciencias naturales, pero tú no puedes hacer críticas a la fe si no conoces la fe. O sea, si alguien tiene todo el conocimiento absoluto sobre las ciencias naturales y tiene un desconocimiento absoluto sobre la teología, esa persona muy probablemente va a fallar en hacer críticas a la fe. Alguien que tenga medianos conocimientos, pero más o menos sólidos, sobre ciencias naturales y medianos conocimientos sobre la fe, tiene más probabilidad de acertar en una defensa o crítica de la fe que alguien que tiene pues todos los conocimientos científicos y ningún conocimiento teológico. Es como que tuvieras un puente donde está muy bien clavado un lado y en el otro no hay nada y quieres tirar en medio la estructura del puente para pasar. Entonces, si en el otro no está clavado, no vas a pasar. Entonces, así sucede con múltiples críticas. Por ejemplo, este cuestionamiento de la fe no puede ser verdad o la Biblia no puede ser verdad porque en la Biblia no hallamos evidencia como la que identificamos en la teoría de la evolución, es una pues crítica burda que implica una ignorancia sobre la fe, porque la Biblia no pretende ser un libro de ciencias, no pretende ser un manual estructurado que te haga una especie de reporte científico sobre el conjunto de eventos a lo largo de la historia espaciotemporal del universo. La Biblia es un libro eminentemente espiritual cuyo mensaje central es la cuestión de la salvación del hombre. Desde esa perspectiva hay muchos detalles sobre los cuales la Biblia no necesariamente tiene que entrar. Y no es porque la Biblia niegue esos detalles, ni tampoco porque se meta a afirmarlos, sino simplemente porque no es su rango de conocimiento. Indicado eso, hay que decir que en cuanto al libro del Génesis, que habla sobre el asunto de la creación, existe debate académico entre teólogos cristianos. Básicamente se identifican tres posturas. La de los creacionistas de la Tierra Joven, que plantean que los días del Génesis tienen que ser tomados necesariamente como días de 24 horas, literales,
y al mismo tiempo hacen muchas veces cálculos sobre la edad del universo en conjunto, que implicaría unos pocos miles de años, como 6.000 años o cosas por ahí. Pero eso se llama creacionistas de la Tierra joven. Luego tienes los creacionistas de la Tierra vieja, que rechazan la teoría de la evolución, pero plantean que los días de creación del Génesis no necesariamente se tienen que interpretar como literales. Y asimismo, indican que la edad de la Tierra podría ser bastante más. Y estos creacionistas de la Tierra vieja suelen dar también argumentación bíblica. Ven ciertos detalles bíblicos que apuntarían a que la edad de la Tierra es más vieja de lo que en principio esperarían los creacionistas de la Tierra joven, o que los días del Génesis no necesariamente tendrían que ser tomados de forma literal. O sea, no es simplemente que lo dicen porque sí, sino se identifican ciertas señales en la Biblia que apuntan a que esto podría ser así. Y una tercera postura es la de los teístas evolucionistas, algunos de ellos cristianos, que plantean que la teoría de la evolución no es necesariamente incompatible con el relato del Génesis, entendiendo que el relato del Génesis no tiene por qué ser un reporte científico exacto. En la medida en que en la misma comunidad teológica cristiana existe este debate, entonces se hace claro que el mero hecho de la teoría de la evolución no descarta automáticamente la fe cristiana, porque existen múltiples cristianos que admiten como válida la teoría de la evolución. Por ejemplo, Collins, ¿no? El director del proyecto del genoma humano, admiten como válida la teoría de la evolución y al mismo tiempo son cristianos. Por ejemplo, nótese algunos detalles interesantes en el propio libro de Génesis. En el Génesis, la creación se da a través de una secuencia. O sea, no es que Dios hace así un chasquido de dedos y sale toda la creación lista y creadas las gallinas, los gatos, los perros, las plantas, las estrellas, todo de un segundo a otro. Ajá. Sino que es secuencial. Y el hecho de que en el Génesis esto se narre de forma secuencial, cuando Dios perfectamente podría hacerlo en un segundo y narrarlo como si todo lo hizo en un segundo con su omnipotencia, el hecho que narre un proceso de surgimiento de los seres, y de hecho que las plantas y animales vengan después que los cuerpos astronómicos, es algo que tiene que ser tomado en cuenta. La misma creación del hombre es sumamente interesante. En la creación del hombre te dice que se hizo como un muñequito de barro y que sopló sobre él. Entonces, en la teología cristiana, el hombre está compuesto de alma espiritual y de cuerpo. Ajá. Entonces, al hacer el muñequito de barro, bajo una visión alegórica de ese aspecto del Génesis, se podría interpretar, una posibilidad interpretativa es que la corporeidad del hombre, su cuerpo, venga del mundo natural. O sea, puede haber surgido por alguna dinámica del mundo natural, de la tierra, pero que su espíritu le viene infundido del cielo. De hecho, esa es la postura católica que se mantendría si es que fuese cierta la teoría de la evolución. En el caso de los cristianos católicos, que es la denominación cristiana históricamente más representativa o relevante, si hablamos en términos de peso, de cantidad, de presencia, etcétera, se mantiene que la teoría de la evolución no necesariamente implica la falsedad de la fe cristiana. Y lo que se pide mantener es que la corporeidad del hombre puede venir de algún proceso natural, pero su alma espiritual es creada directamente por Dios. Eso no es incompatible con la teoría de la evolución. Uno puede plantear que el cuerpo del hombre puede haber venido por algún tipo de dinámica natural con un mecanismo similar al que plantea la teoría de la evolución y que el alma es infundida por Dios. En vista de todas estas consideraciones teológicas y muchos detalles de discusión bíblica sobre los cuales no me puedo ampliar aquí, es ignorante que un científico simplemente diga que, porque la Biblia no te da un reflejo exacto, tipo teoría de la evolución, entonces esto no es así. O sea, pareciera que quisieran encontrar evidencia de los fósiles intermedios, pero en versión viva, en los capítulos de la Biblia, para recién creer. Eso es como un estándar un poco absurdo. Para terminar, el que quiera ampliar esta cuestión, puede ver un artículo en mi página web, www.danteaurbina.com, titulado ¿Deben interpretarse los días del Génesis como literales o necesariamente como días literales? Y van a encontrar argumentación bíblica en favor de esta posibilidad. Perfecto, Ante. Igual vamos a poner ahí en el canal de YouTube tu página y todas tus redes sociales. Gracias más bien por darnos ese acercamiento de... Hay muchas personas que tienen... Me da la impresión que hay muchas personas en esa generación que tienen hambre por saber de esto,
¿no? Y esta conciliación entre fe y ciencia. Cuando hablamos de la evolución, me hiciste acordar mucho la película Noé, esta que fue hecha recién con Russell Crowe, si no me equivoco, cuando él narra el Génesis. Cuando empieza a narrar el Génesis, aparece en esta secuencia. Si tú le quitas el audio, a lo que está hablando el protagonista, es la evolución, ¿no? Pero cuando él empieza a hablar, en el primer día... Sí, yo estoy de acuerdo con lo que mencionas. Definitivamente no hay un consenso general de cómo equiparar esta parte, ¿no? De la creación y la evolución, como acabas de mencionar. Qué bueno que hablaste de Collins. Francis Collins tiene un libro genial. Cuando tú lo encuentras, dices, no puedo creer que alguien que esté hablando de que alguien que fue director del proyecto Genoma Humano en la década de los 90 y que es un gran científico al día de hoy, puede hablar de fe, puede hablar de Dios, puede hablar de Jesús, puede hablar de su testimonio, y su libro empieza justamente contando su testimonio. Y digo que bueno que hablaste es porque, conociendo un poco tu testimonio, Dante, alguna vez has comentado que tú fuiste ateo, ¿no? Pero pasó algo en tu vida que te hizo acercarte a la fe, acercarte a Dios. ¿Puedes comentarnos muy brevemente cómo fue esa conversión? Fue un conjunto de cosas, pasaron muchas cosas, pero resumiendo los puntos centrales, porque uno podría hablar hasta desde su niñez, pero resumiendo el punto central, mi proceso de conversión se dio fundamentalmente entre que yo tenía 14, 15 años, sobre todo en ese rango. Acumulé un gran conocimiento de diversas ciencias. Siempre me gustaron mucho las ciencias, tanto naturales como sociales y las matemáticas. Aunque primero era un niño flojo, aunque sí tenía interés por el conocimiento y luego me volví muy aplicado, ¿no? El tema es que llegué a acumular una gran cantidad de conocimiento que me llevó a su vez a acumular una gran cantidad de soberbia. Y en ese contexto termino adoptando pues una cosmovisión atea. En cierto modo, esto se tenía que derivar de mi absoluta soberbia, porque en primera instancia la propuesta ateísta más cerca disponible es el cristianismo. Y el cristianismo ve a la soberbia como el peor de los pecados. La tradición espiritual católica, al menos, es unánime en los santos en que el peor pecado de todos es la soberbia. Asimismo, si Dios existe, si realmente existe, entonces el absoluto ya no soy yo. Pues el absoluto sería Él, por más berrinches que yo haga, ¿no? En consecuencia, llego a ese punto, pero me doy cuenta de dos cosas. Una, que estoy totalmente solo. Y dos, que mi vida no tiene realmente un sentido. El simplemente humillar o pisotear a los demás, demostrando que uno es superior. Podría decirse que es una especie de dinámica, pero no es propiamente un sentido. Entonces dije, el sentido de mi vida va a ser buscar la verdad y encontrarla. Pero para encontrar la verdad, primero hay que destruir la mentira. Y me puse entonces a investigar múltiples corrientes filosóficas, teológicas, también muchos detalles de ciencia, de historia, etcétera, para destruir la fe. Y en medio de ese camino de investigación, termino encontrándome con que aquella verdad que yo busco, aquella verdad que yo buscaba, en lugar de estar ahí donde yo pensaba que podía estar, es decir, fuera de la fe cristiana, fuera de la fe católica, en concreto soy católico, estaba más bien allí, donde yo buscaba destruir para hallar la verdad, más bien allí estaba la verdad que yo tanto buscaba, ¿no? Y llegué a esta conclusión a partir de este proceso de investigación, de un proceso riguroso de investigación, de conocimiento, de contrastación, de análisis, un proceso muy intenso. Me llevó al convencimiento de la veracidad de la fe cristiana. Un tanto después, unos pocos meses después de ya mi proceso de convencimiento intelectual sobre la fe cristiana, vino ya un momento de conversión. Porque la conversión no es meramente el convencimiento intelectual de que el cristianismo sea verdad o que Dios existe, etcétera, sino la conversión implica una experiencia, implica un cambio de vida, implica un compromiso. Tuve, por
pues la misericordia de Dios, que es tan bueno con gente tan miserable así como yo. Tuve la gran suerte, por misericordia de Dios, de poder tener ese proceso de conversión. Y teniendo ello, uno de los propósitos que vi muy claros para mi vida es todo ese conocimiento que yo he acumulado para destruir la fe, ahora debo utilizarlo para defenderla. Y lo que yo me he encontrado es que cuando yo debato con la postura contraria, muchas veces, de hecho diría la regla general es que yo conozco más sobre la postura que la persona con la cual debato. Por ejemplo, debato con un estudiante de filosofía cuando yo estaba en la universidad. Debatía con estudiantes de filosofía sobre la existencia de Dios y estudiantes ateos marxistas, por ejemplo. Y yo les sacaba más citas de Marx que lo que ellos mismos conocían, ¿no? Entonces, suele pasar. un poquito ese fue el proceso. ¿Te gusta mucho el testimonio del apóstol Pablo, Dante? Pablo perseguía cristianos, pero se preparó toda su vida para ser un gran maestro, ¿no? Finalmente utilizó todo eso para hablar a los judíos acerca de Cristo. Qué interesante, sí, tu testimonio. Me identifico bastante con el testimonio del apóstol Pablo, pero más me identifico sobre todo, y hoy en día me he venido a identificar mucho más con el apóstol Pablo, siento esa identificación más fuerte en los últimos 2 o 3 años. En tanto, en sus cartas, él utiliza un cierto tono, un cierto enfoque, una cierta fuerza, Pablo. Y yo siento cuando lo leo que como que hay una sintonía, como que estamos en el mismo espíritu. Y no es porque yo humanamente sea comparable a Pablo, sino esto es un asunto, un regalo de Dios, que es lo que el propio Pablo decía en Gálatas 2:20. Decía, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí, dice en Gálatas 2:20. Entonces, yo me encuentro con eso, o sea, yo me veo a mí mismo como un miserable, y es algo que Pablo también dice, aunque suene feo, basta leer Romanos capítulo 7. Dice, por ejemplo, creo que es Romanos 7:24, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ay de mí, que ojalá fuera librado de este cuerpo de muerte, etcétera. O sea, Pablo, asimismo, se llama en sus cartas hombre carnal, pero al mismo tiempo reconoce la presencia de la gracia de Dios, ese regalo que Dios tiene por pura misericordia, por el bien de la persona de la cual Dios se compadece y asimismo por el bien de la iglesia. Pablo también dice en Colosenses 1:24, sí, completo en mi cuerpo lo que falta en los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Pablo entra en una identificación con Cristo por gracia de participar en la redención de los demás. Pero esto, ojo, no significa que uno se crea la última Coca-Cola del desierto, sino más bien es consciente de su debilidad y sabe que si no está cuidadoso y si cree que las cosas vienen de uno mismo y no de Cristo, puede caer. Así Pablo nos manda en 1 Corintios 4:6 a no pensar sobre nosotros mismos más allá de lo que está escrito. No pensar más allá que lo que está escrito, dice. Pero si uno ve el contexto del pasaje, está refiriéndose al tema de la soberbia. Y también dice en 1 Corintios 9:27, castigo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No vaya a ser que yo mismo, habiendo enseñado a otros, vaya a quedar reprobado. En resumen, en mi vida cristiana lo que yo encuentro es la experiencia de la gracia, del don gratuito, de que yo no me lo merezco, que yo soy un miserable, pero Dios me ama siempre. Esa palabra misericordia, alguna vez escuché que viene de dos vocablos griegos, ¿no? De miseria y de cardio, de corazón, ¿no? De que cuando se nos pide, le hemos dicho de repente alguna vez, ten misericordia, no necesariamente a Dios, sino a cualquier persona, pero lo que nos referimos es a que sientas la miseria, mi miseria en tu corazón, ¿no? Y es un gran testimonio, Dante, es un testimonio el que das, y finalmente podríamos cerrar esta pregunta con lo que dice Pablo en Gálatas, si no me equivoco, sobre que por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Y tú estás dando
fruto de esa conversión que tuviste. Hablábamos de Collins, de Francis Collins, y en algún momento de mi etapa doctoral tuve algunas discusiones, por decirlo así, sobre la fe, sobre lo importante que puede ser hablar de fe en un contexto científico, ¿no? La comunidad científica, que no tiene que ser visto necesariamente como personas con una bata blanca en un laboratorio o con tubos de ensayo. La comunidad científica, por ejemplo, en ciencias sociales, de la cual tú y yo pertenecemos, sabemos que muchas veces puede ser muy cruel, más cruel que los científicos duros, como los biólogos o los físicos. Sí. Hay muchos físicos que son creyentes, ¿no? Te encuentras ateos más furibundos en facultades de sociología que en facultades de física. Exactamente, exactamente. Y ahí va justamente mi pregunta, ¿no? En algunas, por ejemplo, en Perú yo recuerdo que en algunas universidades existen comunidades cristianas, ¿no? Por ejemplo, en la universidad que yo estudié la licenciatura, que era la Universidad Agraria, había la CBU, que era la Comunidad Bíblica Universitaria. Entonces, en varias partes, en varias universidades, en América Latina y en general en el mundo, hay estas comunidades cristianas universitarias, ¿no? Sin embargo, de un tiempo acá, y creo que por eso es en parte la justificación de esta trilogía de películas de Dios no está muerto, y en parte el surgimiento de apologetas como tú, como Chris Dupont, y etcétera, etcétera, es que parece que como que la ciencia, entre comillas, no puedo afirmar que sea la ciencia como tal, sino entre comillas, ha envuelto a la juventud universitaria, a la comunidad científica, con un velo mucho más grande, ¿no? Con una especie de a ver, aquí en la universidad hablamos de ciencia y punto. Y si alguna persona, algún doctor en la facultad de letras habla de Dios, ya estás totalmente desacreditado. O sea, porque tú hablas de ciencia, o hablas de filosofía, o hablas de economía, o hablas de sociología, pero no puedes hablar de Dios. No hay un vínculo, no hay una relación que se pueda aceptar. Y eso me ha pasado, por ejemplo, no en Perú, pero sí en otras partes de América Latina, en donde en la universidad, un alumno, por más brillante que sea, por más que saque la MD, el 20, la mejor calificación, si te ven con una Biblia, no vale tu argumento. No puedes entrar en nuestro círculo científico, ¿no? Entonces, Dante, has trabajado, por lo que te he seguido, ya no es un año, no son 2 años, tienes una experiencia en tu campo, en defender la fe. ¿Crees que va a cambiar? ¿Crees que estamos ante un... Voy a sonar un poco pentecostal, ante un avivamiento, ante una renovación, una nueva generación de universitarios, de científicos, de doctores, que se conviertan al cristianismo? ¿Estamos viviendo eso? ¿O simplemente es una moda de YouTube, de las redes sociales, de parecer incluso más intelectual que otros? ¿Cuál es tu apreciación? Bien. Hace un tiempo, la revista Time publicó una portada, creo que fue eso más o menos en la década de los 60. Dios está muerto. God is dead. Si mal no recuerdo, era en fondo negro y letras rojas. Y luego, como en la década de los 80, publicó lo mismo, pero en pregunta. Okay. ¿Is God dead? ¿Está Dios muerto? Y luego, hoy en día, tenemos películas que salen y tienen cierto alcance y difusión, que las puedes encontrar incluso en plataformas bastante secularizadas, como Netflix, que es una plataforma que me pareció raro, ¿eh? Sí. Que dice Dios no está muerto, ¿no? Entonces, pues como decía Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, el Espíritu sopla por donde quiere, tú no sabes a dónde va ni de dónde viene.
Entonces Dios en su misericordia puede en los tiempos de más confusión suscitar maestros, suscitar apologistas, suscitar filósofos, teólogos que comiencen a enfrentar este tipo de tendencia. En gran parte la idea de que el conocimiento científico es contrario a la fe, o que si eres un hombre de ciencia no puedes ser un hombre de fe, o si eres un hombre de fe no puedes ser un hombre de ciencia, es un pensamiento que viene de modas y eslóganes, no de conocimiento científico. O sea, yo digo, ¿quién me demuestra en el laboratorio que uno no puede ser un hombre de ciencia y un hombre de fe? Ese es un prejuicio filosófico o sociológico, no es un argumento científico. Dicho eso, lo que tenemos que hacer es no avergonzarnos de nuestra fe, porque en la medida en que esas personas se burlan de nuestra fe y si nosotros estamos en retroceso y ocultamos nuestra fe, lo único que se va a generar es que ellos vayan ganando más y más y más fuerza y nosotros vamos a ir teniendo menos y menos y menos espacio. Entonces, pues para mí la clave es que uno no sea tímido con su fe. Eso no significa que uno va a lanzarse a hacer una predicación en absolutamente cada instancia en que pueda, se para sobre la mesa y hace una predicación en todas partes. No. Pero lo que sí digo es que nuestra fe no debe ocultarse. Porque Jesús en Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Y luego continúa diciendo, nadie enciende una luz para ocultarla debajo del celemín, sino que la pone en lo alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Entonces, en una sociedad sin fe, las personas que tenemos por regalo de Dios la fe, pues debemos ponerlo en lo alto, no ocultarla. Ahora bien, si se da el caso de que a uno le dicen, no, es que tú no puedes ser un hombre de fe y un hombre de ciencia, bueno, refutémoslo con los hechos. Ante los hechos no hay argumentos. Entonces, si alguien me dice, ah, sí, Dante Urbina, ese cristianito, seguro es un tipo ignorante. Bueno, no es pertinente que me explaye aquí al respecto, pero a cualquier persona le invito a buscar en internet mi currículum como economista, mis publicaciones en revistas académicas, congresos, reuniones a las que he asistido, cargos, etcétera. Y frente a esa evidencia es un poquito difícil decir que soy un ignorante que no puede estar en el mundo académico. O sea, contra los hechos no puedes discutir. Puedes decir tal vez que tengo perspectivas equivocadas, lo que quieras, pero ante los hechos de las acreditaciones académicas, eso sí no se puede discutir. Entonces, un auténtico cristiano tiene que buscar ser una persona de excelencia en su campo y vivir su vida de fe, hacerla presente en todo y también en eso. De este modo, no se dice, oye, este tipo es un gran científico o un gran académico o un gran intelectual a pesar de ser cristiano. No, si tú sabes unir tu cristianismo a toda dimensión de tu vida, entonces la gente puede decir cosas como, oye, este tipo es un gran académico, es un gran científico y es cristiano. Entonces ya no dicen a pesar de, sino al menos y es cristiano. Qué bueno sería que se llegue el momento en que digan porque es cristiano. Pero para que alguien diga eso ya tendría muy probablemente que tener la perspectiva de fe. Pero con que un creyente pueda decir, él es tal cosa excelente en su campo profesional y es cristiano, en lugar de decir a pesar de ser cristiano, ya eso es un avance porque puede llevar a que los demás se pregunten, oye, y si él es tan buen científico, tan buen académico y es cristiano, entonces tal vez el cristianismo no es incompatible con esto. Entonces tal vez una persona puede ser verdaderamente inteligente y ser cristiano. Una persona puede ser profundamente conocedor de su campo científico y ser cristiano. Entonces probablemente el cristianismo no sea irracional. Entonces hagamos que nuestra propia persona sea tan excelente a nivel académico y tan claro en su fe cristiana que haga que los no creyentes se pregunten por la posibilidad de que el cristianismo en realidad sea intelectualmente respetable.
Y al preguntarse por eso, eventualmente alguno de ellos podría entrar al diálogo con uno o a investigar por su lado y descubrir que la fe cristiana en realidad es bastante racional. Eso da pie a creer, Dante, que vale la pena estudiar. ¿Qué quiero decirlo bien? ¿Vale la pena estudiar apología? ¿Vale la pena hacerse apologeta? ¿Tú recomendarías a, digamos, a alguien cristiano, pero que se desenvuelve en el campo universitario, en el campo científico, aprender a defender su fe? Todo cristiano está llamado a eso. Primera de Pedro 3:15. Estén siempre preparados para dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Nos habla de estar preparados a todo aquel que se las pida, para dar razón de la esperanza que hay en ustedes a todo aquel que se las pida. Entonces dice, estén, o sea, está hablando de la comunidad en general. Y de hecho las cartas de Pedro no están restringidas a una comunidad local específica. Y aunque ese fuera el caso, vamos, son escritura que es palabra para todos los cristianos. Entonces en conjunto se nos llama a estar preparados a todos para dar razón. No dice simplemente para proclamar nuestra fe, dice para dar razón. O sea, dar razón es justificar, argumentar. Para dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Por ejemplo, la esperanza sobre el cielo, la esperanza sobre Dios, la esperanza sobre Cristo, lo cual implica justificar ciertas proposiciones. A todo aquel que os pida razón. Entonces, todo cristiano considero que debe saber apologética a un nivel básico. Todo cristiano debe tener respuestas básicas para las preguntas más comunes. No digo que todo cristiano tiene que ser un experto en apologética o algo por el estilo. Ni siquiera digo que todo cristiano deba tener un nivel intermedio, lo cual sería deseable. Simplemente digo que todo cristiano sí debería tener un nivel básico de buena apologética. Pero si se trata de alguien que está en el mundo universitario, un joven cristiano que va a la universidad, o aún más, alguien que va a trabajar en el contexto académico universitario, la apologética, una buena apologética, es una cuestión prácticamente de supervivencia, porque va a recibir mucho ataque intelectual contra su fe. Y si no sabe dar respuesta, entonces o termina viviendo una fe mentirosa para sí mismo, lo cual eventualmente va a erosionar la fe en su corazón y su mente y puede llegar a perder su fe, o va a terminar siendo un cristiano relativista que va a dejar de creer muchas proposiciones propias de una recta fe. Wow, eso está muy directo, ¿no? Está muy directo decir que pues, tienes que hacerlo. Es responsabilidad de todos los que creemos de defender esa fe. Ya por ahí más o menos cerrando esta entrevista que me parecerá muy interesante, mi estimado Dante. Hay personas que nos están viendo ahorita por el canal, así que les animo a hacer sus preguntas. ¿Sí? Vayan haciendo sus preguntas. Por ahí sé que hay un par de personas que quieren hacer unas preguntas para Dante. Dante, mencionaste acerca de que hay un pecado que existe el consenso sobre que soberbia. Es garrafal, que es la soberbia, ¿no? Y tú lo viviste, tú lo experimentaste, hicimos la analogía con lo que pasaba con el apóstol Pablo, ¿no? Él estaba sumergido totalmente en sus creencias. Sin embargo, Jesús se le aparece camino a Damasco. Finalmente, tú y yo creemos en Dios y no es que hayamos visto a Jesús camino acá a la Javier Prado, camino acá hacia el centro de la Ciudad de México. A veces se me echa un poco de ruido esto de la apología, pero ahora tú ya lo has explicado, creo que de una forma correcta. Me ha hecho ruido porque recuerdo, por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando se relata la actitud que tenía Tomás, ¿no? Dice, Tomás, si yo no veo, no voy a creer. Y muchas veces creo que sucede esto, ¿no? No solamente en los cristianos, o no solamente en la gente que no cree en Dios, sino en los mismos cristianos. Si no veo,
no creo. Entonces el Señor se le aparece y le dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. En ese sentido, la apología es una forma de evangelizar a las personas. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Fíjate lo siguiente, fíjate lo que hizo Jesús. O sea, una persona soberbia, así como en la situación que yo estaba, que dice, no, todo esto de la fe es mentira, son basura y cuento de viejecitas y de niños, con esa actitud soberbia, y que se pone a investigar y llega a la convicción de la fe, eso es ciertamente un bien y es un camino. Pero la persona humilde, que está abierta a escuchar el mensaje con la disposición del corazón y cree, eso es mejor. Entonces, claro, mayor bienaventuranza hay en el que pues no haya pasado por ese tránsito, ¿no? De alejarse, la soberbia, etcétera, porque es ciertamente una pérdida de tiempo para nuestra vida, pero sobre todo un tiempo de ofensa a Dios. Dicho eso, nota lo que hizo Jesús cuando Tomás dijo, si no metiera el dedo en la llaga, etcétera, reprendió a Tomás por su actitud. Así como cuando en mi momento de conversión, o sea, una cosa sobre la cual yo encuentro reprensión es por mi soberbia. Entonces, no es simplemente que yo haga un cambio intelectual y digo, el cristianismo es verdad, sino digo, oye, esta soberbia con la cual yo quería ponerme por encima de todo y jugar como me dé la gana y todo eso, y desdeñar la fe cristiana, esa soberbia está mal. Entonces, Jesús reprende, pero no le dice, no te voy a dar evidencia, tú simplemente cree. Porque a veces lo que utilizan este pasaje para contrariar la apologética, como que quieren que no haya ninguna argumentación, que se trata simplemente de creer, pero Jesús no le dijo eso, no le dijo, tú crees nomás, no, le dijo, ven y mete tu dedo aquí en la llaga, o sea, Jesús le dijo, mira, acá tienes las evidencias en tu cara. Jesús no le dijo, no, tú no necesitas evidencia, tú simplemente crees sin evidencias, no. Le explicó ciertamente que es mejor la disposición de corazón, de confiar, de creer, porque ellos ya habían visto además milagros antes, pero a final de cuentas Jesús le ofreció las evidencias empíricas, por decirlo así, respecto de la proposición de fe de su resurrección. Jesús no negó el trabajo apologético de brindar evidencias, las dio. Entonces, cuando hoy en día un cristiano que tiene que hacer las veces de Cristo ante los demás, se encuentra con gente como el nuevo Tomás, con compañeros en la universidad donde dicen, no, Jesús no ha resucitado, eso es un cuento, y uno dice, mira, acá te voy a dar una argumentación histórica que lleva racionalmente a la conclusión de que Jesús se ha resucitado. Eso es paralelo a decir, mira, mete tu dedo aquí en la llaga. Es hacer apologética, así como Jesús se ciñó a las evidencias. Es muy interesante esa parte del pasaje. Ahora que lo mencionas, tiendo a reflexionarlo un poco más, ¿no? Y tienes mucha razón. Porque no le dijo, quédate ahí, créeme, ¿no? Sino toca, ¿no? O sea, compruébalo por ti mismo. Pero es más bienaventurado la fe. Es que la fe mueve montañas, ¿no? En ese sentido, sí, se hace una decisión interesante. Y es una gran gracia de Dios que tipos soberbios, intelectualistas, así sí, como mi situación, puedan llegar a la conversión. Es un regalo muy bonito. Pero normalmente, viejecitas sencillas, esas buenas abuelitas que mantienen la fe con amor y sencillez, tienen más probabilidad de entrar al reino de los cielos que todos los intelectuales que nos metemos en la apologética, ¿no? O sea, nosotros corremos el riesgo de que como manejamos la cuestión del conocimiento, podemos caer en soberbia. O sea, esto no significa necesariamente que estemos en menos santidad o más, pero sí implica que es un camino más difícil, más riesgoso y que estadísticamente hablando yo apostaría a que hay más viejecitas sencillas en el cielo que apologistas que andan discutiendo por ahí. Eso sí, la humildad es lo más importante. Sí, eso me hace recordar mucho a mi abuela. Ella es creyente hace muchos años y yo podré saber cosas que ella no sabe, pero ella sabe miles de cosas que yo no sé, justamente por su obediencia a Cristo. Y muchas lo mismo diría yo de mi abuelita. Sí.
Dante, hay unas preguntas aquí, espero que no te quite mucho de tu tiempo. Las respondemos y podríamos ir acabando la reunión. Ya, a ver. Mira, por ejemplo, aquí está Jair Aldas de Ecuador. Él nos pregunta, ¿qué opinas del transhumanismo? ¿Ok? Transhumanismo. Sería largo hablar sobre el transhumanismo, pero por decir lo central. Bueno, para quien no sea al tanto, el transhumanismo consiste en hacer modificaciones sobre el cuerpo del ser humano, sobre la corporeidad humana, a Ajá. partir de la tecnología. Generarnos refinamientos genéticos o implementarnos partes robóticas o estructuras digitales, cosas por el estilo. Uno de los grandes riesgos que veo en el transhumanismo, fuera ya del aspecto espiritual, que implica en cierto modo una rebelión contra Dios. O sea, el hombre que se construye a sí mismo no es el hombre que es el siervo de Dios, sino el hombre que se cree señor de toda la tecnología, señor de su cuerpo, señor del destino, señor de todas las cosas. O sea, el transhumanismo corre un gran riesgo de que el hombre se idolatra a sí mismo o idolatra a su propio cuerpo. Pero al mismo tiempo, el transhumanista siempre estará insatisfecho. Así como podemos conocer a mujeres muy bonitas que a sí mismas se ven gordas o feas, bueno, lo que va a suceder es que sistemáticamente las personas que entren en estos refinamientos del transhumanismo van a querer más, siempre van a querer más. Por ejemplo, si logran pagar dinero para elevar su coeficiente intelectual por un refinamiento genético unos 40 puntos, después van a estar pendientes de a ver si lo pueden elevar 80 puntos o 100 puntos, etcétera. Siempre van a estar insatisfechos, no va a ser una realización plena del hombre ahí perfecto con la tecnología, no. En la medida en la que la tecnología avanza, uno se va a sentir a sí mismo como una chatarra. O sea, así como uno tiene un modelo celular, que cuando salen nuevos modelos celular poco a poco va quedando como una chatarra, en esta ocasión, bajo el transhumanismo, el ser humano mismo se convierte en mercancía. Y tu principal mercancía va a ser tu propio cuerpo, así como antes presumías del celular, bajo una época de transhumanismo, Dios no lo quiera, este tipo de distopía, la gente va a presumir su cuerpo, o mejor dicho, no su cuerpo, sino los implementos y modificaciones raras que han hecho sobre su cuerpo. Pero mientras la tecnología avance, van a sentirse insatisfechos, y como la tecnología siempre avanza, siempre se van a sentir insatisfechos. El transhumanismo no es un camino para la felicidad del hombre, sino para una infelicidad perpetua de los que hagan modificaciones sobre sí mismos. Pero acá viene otro peligro, ya más allá de este aspecto espiritual que he hablado, un peligro muy grave a nivel social, político y económico. ¿Quiénes van a poder hacerse las mejores y más sofisticadas modificaciones bajo la agenda transhumanista? La gente más dinero. Entonces, la gente más dinero va a hacer modificaciones para que sus hijos sean genéticamente refinados, para ser muy bellos y muy inteligentes, con un coeficiente intelectual muy alto. Y lo mismo ellos. Y al mismo, o sea, se van a modificar todo para ser una especie de ser humano plus. Pero si ellos son ser humano plus, entonces nosotros los seres humanos normales nos convertimos en subhumanos. Entonces surgen dos tipos de seres humanos. Los seres humanos superiores genéticamente modificados y los seres humanos normales. Entonces el conjunto de la raza humana que no tiene el dinero suficiente para hacerse tales modificaciones va a quedar como subhumanos. Las consecuencias de tal tipo de transformación, las consecuencias económicas, políticas, ideológicas de que surja una clase de superhumanos y otra de subhumanos, estructurada principalmente por diferencias de capacidad adquisitiva para hacerse las modificaciones, es un escenario que yo veo muy, muy, muy peligroso. Interesante perspectiva. Hay otra pregunta de Carlos Vilchis. Carlos de la Ciudad de México nos dice: muchas gracias por esta plática. Tengo una pregunta para el doctor Dante. Muchos científicos de las ciencias duras, entiendo física, biología, aceptan la existencia de un ser, de una energía superior. Empero, esto no significa que reconozcan que ese sea un Dios cristiano. En ese sentido, si un científico reconoce la existencia de alguien superior y tiene fe en él, sin etiquetarlo bajo el nombre de algún Dios, ¿esto podría representar un avance o un retroceso para el cristianismo? Creo que intelectualmente hablando es un avance, porque al menos ya creen el teísmo.
a nivel filosófico, o sea, cree que existe un Dios con ciertas características básicas. Aunque no me gusta nada cuando le llaman energía. Y muchas veces suelen decir, no, hay como una energía. O sea, ¿qué rayos es esa energía? O sea, energía, rigurosamente hablando, es una estructura física ubicable en espacio-tiempo. La energía es parte del universo. La energía no es lo que ha dado origen al universo. La energía es parte del orden del universo. No es lo que da su orden al universo. O sea, la mera energía no llega a dar explicación. Además, ¿por qué tener fe en una energía? Yo no tengo fe en la pared o en las ondas electromagnéticas. O sea, ¿para qué prestar fe en un sentido personal? Es un absurdo. Pero al menos ya es un avance el que se crea en algo. No obstante, hay que ver la actitud. Muchas veces esta gente dice eso, pero para encerrarse ahí. O sea, dicen, sí, yo creo que hay como una energía, y lo dicen así para evitar cualquier discusión de especificar esto en un sentido religioso. No porque ellos tengan demostrado que esto es así, sino porque quieren encerrarse en eso, porque quieren una especie de deidad que no les implique ningún compromiso moral. Porque claro, si se trata de un Dios personal, y más aún si se trata del Dios encarnado en Jesucristo, esto implica un conjunto de exigencias morales y uno tiene que cambiar su vida y convertirse. En cambio, si simplemente crees que ahí hay una energía, pues no tienes que convertirte. Entonces, yo diría que si bien a nivel intelectual o argumentativo es un avance, muchas veces la actitud de esta gente es quedarse aferrados ahí a que sí, yo creo en una energía y con eso me tienes que respetar y ya no hay nada que discutir porque no soy un ateo furibundo, sino creo en una especie de energía, cada uno tiene su visión, pero yo vivo como me da la gana y no cambio mi vida. Eso no es lo que querría un cristiano. Y eso sí podría considerarse un retroceso. Prefiero un ateo furibundo que me intente argumentar en ese sentido, pero convencido de verdad de querer probar su ateísmo, a alguien que simplemente diga, yo creo sí que hay como una energía, pero lo dice para deshacerse de toda discusión intelectual que lo pueda llevar al riesgo de que haya un Dios personal y que tenga que cambiar su vida, ¿no? Lo que yo haría con ese tipo de personas sería comenzar a acorralarlos sobre la coherencia de su concepto deísta y al mismo tiempo presentar argumentación racional como el trilema Lewis, el argumento de la fiabilidad histórica del Nuevo Testamento o el argumento de la resurrección de Cristo o la expansión milagrosa del cristianismo, que son las 4 vías para demostrar la veracidad de la religión cristiana que desarrollo en mi libro, ¿Cuál es la religión verdadera? Al que le interese está disponible en Amazon. Lo presionaría con eso, le presentaría esa evidencia y le diría cómo lo refuta. Y si no me puede refutar, entonces le digo, si tú pretendes ser racional, entonces tienes que ser cristiano. Mientras no me presentes una refutación a lo que te estoy diciendo, entonces simplemente no crees por capricho, pero no por razones ya. Entonces yo suelo arrinconar a la gente que está en ese tipo de actitud. Alguna vez escuché que es más difícil enseñarle a una persona algo que ya sabe a una persona que no sabe nada de ese tema, ¿no? Y sí, es un peligro latente, ¿no? Hoy día vemos muchos coach espirituales supuestamente te llevan a una fe cristiana, pero no dista mucho de eso, ¿no? Dante, Stephanie Quispe de Perú nos hace una pregunta muy interesante y con esto podríamos ir acabando. ¿Cómo se le puede hablar de fe, amor de Dios, a una persona que vive un conjunto de eventos trágicos? Yo agregaría acá lo de Stephanie, hemos vivido 2 años terribles, ¿no? De pandemia, hemos perdido familia, papá, mamá, hermanos, amigos. ¿Cómo podríamos hablar de fe? Yo creo que es una muy buena pregunta para cerrar la reunión de hoy. Ok. No voy a entrar a detalles aquí, pero voy a decir una metodología general de cómo suelo hablar yo con gente cuando me plantea estos temas. Cuando me plantean que no podemos creer en Dios o tener fe porque han sucedido unos eventos trágicos en nuestras vidas, pues yo tengo como 2 conferencias sobre el tema. Una se titula El problema del mal, ¿refuta la existencia de Dios? Como pregunta. Una conferencia como de 1 hora y media que habla sobre el problema del mal y el sufrimiento y muestra cómo esto no es incompatible con la existencia de Dios. Y al mismo tiempo tengo una, digamos, un poco más de corte existencial o espiritual, titulada ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Una respuesta desde la Biblia y la razón. Entonces, cuando es una comunicación virtual, yo suelo compartir esas 2 charlas a la persona en cuestión y le invito a revisarlo.
Pero un paso adicional que yo suelo dar es que en ocasiones suelo compartir un poco de información sobre ciertos eventos trágicos que también han pasado en mi vida. Le puedo decir, sí, mira, tú estás pasando esto, sí, pero mira, yo también me pasó esta situación similar y hubo esto y lo otro. No suelo entrar en muchos detalles, pero sí le hago referencia a determinadas dificultades, problemas, sufrimientos que he pasado y que esto no implica que yo no tenga que tener fe. Ahora, entiendo que la reacción natural cuando uno pasa sufrimiento es cuestionar a Dios y más fuerte mientras el sufrimiento sea más fuerte. Es una reacción como que nos sale sola. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que la persona va a hacer a lo largo de los días? Una primera reacción así, como digo, es casi natural. Pero luego la persona tiene que entrar a un proceso ya de reflexión. Y en medio de esa reflexión, entonces, cuando una persona me presenta algún sufrimiento concreto, trato uno de aconsejarle cómo lidiar con ese sufrimiento desde una perspectiva práctica y complementando con aspectos cristianos. Si podemos mostrar cómo la sabiduría de la Biblia, la sabiduría cristiana, puede ayudar a las personas a sobrellevar situaciones de sufrimiento, entonces le vamos a mostrar cómo es posible no tener fe a pesar del sufrimiento, sino tener realmente fe en medio del sufrimiento. Múltiples veces las situaciones de sufrimiento terminan siendo una oportunidad para que tengamos fe en un sentido más profundo. Cuando nos va todo bien y tenemos salud, dinero y amor, nos quedamos simplemente en las cosas de este mundo muchas veces y no nos preguntamos sobre Dios. En cambio, cuando nos falta alguna de estas tres o las tres, muchas veces nos cuestionamos sobre nuestras propias vidas y eso puede ayudarnos a cambiar. En resumen, a una persona que esté en una situación de sufrimiento, yo procuraría mostrarle más bien cómo la fe, la sabiduría cristiana, puede ayudarle a sobrellevar esa situación de sufrimiento y salir exitosamente de eso, o incluso vivirlo aún sin que pueda salir de ello, porque hay ciertas situaciones que no depende de nosotros salir de las mismas, que vive esa situación de sufrimiento, pero siendo cristiano, estando de la mano de Dios. Y la diferencia es cualitativamente distinta. Sufrir con Dios que sufrir sin Dios. Mostrarle que al final de cuentas esas son las alternativas disponibles. O sea, muchas veces hay sufrimientos de los cuales no podemos escapar. Bueno, tenemos la opción de sufrirlo con Dios o sufrirlo sin Dios. Si alguno piensa que no, pero Dios no puede existir si permite estas cosas, bueno, lo remito a las conferencias que he nombrado porque no podría explayarme tanto aquí al respecto. Sí, lo último que he dicho siempre es una pregunta como si fuera un argumento para no creer en Dios, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Como el título de tu conferencia. Sí, algo que yo suelo distinguir es si la persona me lanza la pregunta porque en ese momento está pasando un sufrimiento muy concreto. Y en ese caso trato de tener un acercamiento más espiritual, existencial, personal. Pero si la persona me lanza eso del sufrimiento, como aprovechar el sufrimiento para lanzarme una objeción, entonces ahí sí como que lo acorralo más por el lado intelectual. Así como, por ejemplo, que hay ciertos ateos que nomás se acuerdan de los niños pobres de África, no para enviarles donaciones, ni para causas políticas, solidarias o algo así, sino para sacar fotos de los niños pobres de África diciendo, ah, maldito Dios, miren, ahí está, los creyentes no hacen nada, la Iglesia Católica se pudre en dinero, Dios es un malvado que permite esto, etcétera. Entonces, si meramente se van a acordar de los niños pobres de África para ese tipo de situación, sí, les voy a afrontar sobre todo una perspectiva intelectual y voy a ser frontal. Pero si hay una persona que es la que está pasando la situación, ahí como que hay que tener otro enfoque. Genial, Dante. Mi estimado Dante, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta plática más que entrevista. Creo que eres un ejemplo en América Latina de una generación que está aprendiendo a defender su fe. Te felicito, de verdad, te agradezco por lo que estás haciendo. No desmayes, sigue adelante. Y de verdad que me gustaría que nos dijeras a todos, ya para cerrar, ¿con qué libro tuyo podríamos comenzar a estudiar apología?
Y bueno, todos los más libros que tienes disponibles, por favor. Yo sugiero empezar por este. Ajá, Dios vamos a existe. ponerlo aquí. Ajá. El libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Este de acá es el que le sugiero. Ahí está, se ve mejor. Perfecto. ¿Dónde encontramos ese libro, mi estimado? En Amazon lo pueden encontrar el libro en físico y en virtual. ¿Ok? Viene el mismo contenido. Si lo adquieren virtual, pues es más barato y viene lo mismo, ¿no? El libro está explícitamente estructurado en forma como de un tratado que sistemáticamente lleve a la construcción del caso a favor del teísmo, o sea, la postura de que Dios existe, y la refutación del ateísmo. Cabe mencionar que el último capítulo del libro se aboca única y exclusivamente al problema del mal, o sea, si es que es compatible la existencia de un Dios sabio y bueno con la existencia de la maldad y el sufrimiento en el mundo, aparte de muchas otras cuestiones filosóficas, científicas y demás en capítulos anteriores. Perfecto, mi estimado Dante. Todos tus libros están en Amazon, ¿cierto? Sí, todos los encuentran en Amazon, www.amazon.com, Dante A. Urbina. Ponen y salen todos mis libros. Genial, Dante. Pues Dante, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos han seguido. Vamos.